trabajos. Y bueno, el día de hoy, para no alargar más la presentación, tenemos al doctor Enrique Israel Luis Albarrán, que ya está aquí con nosotros. Él es antropólogo, analista y analista de orientación lacaniana. Doctor, bienvenido. Gracias. Tiene usted la palabra por hasta 30 minutos. Bueno, muchas gracias. De entrada, pues, agradezco el espacio que siempre el doctor Toski generosamente me brinda para intercambiar a modo de interlocución algún comentario, en donde siempre trato de ensayar algo que me convoca y tiene que ver con mi práctica como analista y también como antropólogo. Sin más, voy a leer un pequeño ensayo que quiero compartir y después pues comentarlo. Lo intitulé "Lo inconsciente como reverso de un bien psiquiátrico". Propongo puntear algunos rasgos de lo que en la práctica psicoanalítica se trabaja como lo inconsciente. Para hacerlo, camino un reverso, una vuelta hacia atrás de lo que en términos generales llamo el discurso de un bien psiquiátrico. Entiendo por esto último cierto imperativo de las ciencias de la mente que buscan enseñar cómo gestionar la vida psíquica. Tanto desde mi formación como desde mi práctica, no entiendo bien qué sería esto de gestionar lo psíquico. Pero me parece que hoy día este discurso de lo sí viene acompañado de algo así como una pedagogía de lo anímico, una pedagogía para que el individuo viva en armonía consigo mismo y con el vínculo social que habita. Aunque una vez más, tengo que confesarlo, no me queda claro qué puede significar esto. Pero lejos de enfrascarme en los malentendidos con técnicas terapéuticas a las que no tengo acceso, he decidido plantear una crítica al ideal contemporáneo del bien psiquiátrico. Y es que, por lo menos desde la técnica que practico, advierto que aquellas subjetividades que no lograron situarse dentro de los imperativos del bienestar mental, las ciencias psiquiátricas y psicológicas emiten criterios para diagnosticarles de tal o cual padecimiento de no sé qué cosa. Cito algunos que he escuchado por voz de mis analizantes. Abro comillas. Me dijeron que tengo TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Me dijeron que tengo trastorno de oposición desafiante. Me dijeron que tengo trastorno de la conducta. Me dijeron que tengo trastorno obsesivo compulsivo. Me dijeron que tengo trastorno por estrés postraumático. Y las clásicas, tengo ansiedad o depresión. Si bien es cierto, no conozco los fundamentos epistemológicos para que las ciencias contemporáneas de la mente manejen dichas categorías, me parece que hay mucho que preguntar si las llevamos al campo de la crítica sociológica, antropológica y, por supuesto, psicoanalítica. Por ejemplo, con Foucault podríamos tratar de interrogar hasta qué punto los diagnósticos asignados a estas singularidades hablan de una estructura disciplinar que, tras fracasar en su intento de terminar con sus padecimientos, las terapias necesitan acompañarse de pastillas para adormecer el cuerpo. El propósito, por supuesto, es su reinserción al mundo de la vida cotidiana bajo los estándares de la normalidad emocional, normalidad afectiva. El trabajo, la escuela, la convivencia con el otro. Pero ¿acaso no hay otra manera de interrogar aquello que se sitúa como un malestar afectivo en quienes lo padecen? Cuando hablo de lo inconsciente como el reverso de un bien psiquiátrico, estoy pensando en el movimiento antipsiquiátrico de los años 70 del siglo XX.
pero el inaugurado por Lacan. Conozco poco el iniciado por psiquiatras italianos, pero me he dedicado a practicar más la que comienza Freud y reorienta Lacan. Pero bueno, las contribuciones centrales del movimiento antipsiquiátrico inscrito por el psicoanálisis de orientación lacaniana no están en el cuestionamiento de los diagnósticos o las evaluaciones de los sí, sino en el retorno a Freud para explorar lo que desentrañó con su práctica, a saber que lo inconsciente tiene mucho que ver en la constitución de la subjetividad. Este reverso del que quiero hablar sería, así, un ir hacia la cosa freudiana, a ese descubrimiento que se aleja del ideal de un bienestar psiquiátrico, psicológico. El psicoanálisis, en este entendido, será un movimiento que ya no aspira al bien del paciente, un bien sostenido del saber de la medicina psiquiátrica. En otras palabras, el psicoanálisis no sirve para educar a quien sufre a consecuencia de los acontecimientos que lastimaron su subjetividad. ¿Cómo resolver su dolor existencial? El psicoanálisis es un método torpe si lo que se busca es posibilitar una pedagogía sobre cómo gestionar la angustia, cómo buscar cierto equilibrio mental y emocional, lo que eso signifique. Entonces, ¿qué se hace durante una escucha psicoanalítica? Comencemos situando algunos pasajes de una dificultad del psicoanálisis publicado en 1917. Un pequeño articulito que Freud desbroza para una revista húngara por allá de 1916, en donde se dispone a hablar de su descubrimiento. Este no tiene que ver con la noción de inconsciente. En este mismo escrito, el psicoanalista recuerda que es un término conocido dentro de la historia del pensamiento occidental. Schopenhauer, dice, cuya voluntad inconsciente es equiparable a la vida pulsional del psicoanálisis. El asunto es que, desde estudiante, Freud ya daba cuenta de la vida anímica inconsciente. Por ejemplo, durante sus estudios en París, a través de las demostraciones que su profesor Charcot hacía con técnicas de hipnosis como posibilidad terapéutica. Hacia 1895, junto con Joseph Breuer, intentan construir un tratamiento de lo psíquico para las jóvenes con las que trabajaban recuerdos traumáticos olvidados con la ayuda de la hipnosis. De ahí el famoso caso de Anna O, publicado en Estudios sobre la histeria. Pero lo relevante de este esfuerzo está en el fracaso que Freud tuvo con la hipnosis, pues, además de que era pésimo haciéndolo, se dio cuenta que sus pacientes, después de cierto tiempo, repetían los mismos síntomas. Esto lo llevó a inventar el método de la asociación libre y, por lo tanto, hacia la entrada de lo que pronto llamaría psicoanálisis. Método que una de sus propias pacientes le enseñó cuando a ese joven neurólogo le exigió un cállese, no me toque y déjeme hablar. Digamos, los pilares del psicoanálisis, en donde el lugar del analista es el de la escucha y la pregunta. El del analizante es el de hablar todo lo que se le ocurra, pero en donde el objeto de la experiencia de la palabra es lo inconsciente. A este tratamiento le son inherentes dos dificultades que le llevan a pensar de otro modo lo que entendemos por el fenómeno humano. Uno, dificultad devenida de los malentendidos que surgen a nivel del discurso de la ciencia y que culminan en una serie de resistencias contra las teorías psicoanalíticas. Dos, la imposibilidad de psicoanalizar. En otras palabras, para Freud, el psicoanálisis también es parte de las profesiones imposibles.
imposible educar, imposible gobernar, imposible psicoanalizar. Imposible porque lo inconsciente no es un lugar que hay que llenar con objetos para la conciencia. No se puede llenar algo que no existe a modo de cierto recipiente orgánicamente definido. Lo inconsciente no está en alguna parte del cerebro. Irrumpen las formaciones del inconsciente, el sueño, el síntoma, el lapsus, el chiste, actos fallidos, formaciones que se hacen escuchar por la palabra del analizante. Como planteaba Lacan, lo inconsciente está estructurado como lenguaje y su efecto es el sujeto del inconsciente, ubicado en el plano de la enunciación, más allá de lo que dice aquel que habla de sí. En este entendido, se trata de un imposible porque no se puede ubicar algo así como un vestigio perdido que hace falta ahí en la enunciación de aquel que habla de su historia. A propósito de esto, en función y campo de la palabra y del lenguaje, Lacan dirá, abro comillas, el inconsciente es aquella parte del discurso concreto en cuanto transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer continuidad del discurso consciente. Perdón. Lo inconsciente, en este orden de ideas, tiene que ver con aquello que falta a la disposición del sujeto. En términos epistémicos, esto es sumamente problemático. Intentemos pensarlo regresando a la introducción que Freud escribe en Una dificultad del psicoanálisis. Abro comillas. Desde el comienzo mismo quiero decir que no me refiero a una dificultad intelectual, algo que impidiera al receptor, oyente o lector entender el psicoanálisis, sino a una dificultad afectiva. Hacerse cargo de esta dificultad, dice Freud, no exige sapiencia, erudición, filosofía, ciencia, pero tampoco saber de la vida cotidiana, del imaginario social, del sentido común. Esto no significa que el psicoanálisis sea indiferente al vínculo social, por el contrario, le da un lugar primordial, pues el analizante todo el tiempo habla del dolor vivido en el lazo social que habita. Se trata de una dificultad afectiva. Este affectus no implica cierto estado emocional agradable hacia algo o alguien. Hay que darle otra interpretación. Se habla del resultado de una cosa, de esa cosa que Freud descubre, dice Lacan, y que actúa de algún modo para una singularidad que le afecta, y que dicha singularidad la toma como extraña, como algo fuera de sí, de su voluntad, ajeno al ideal que tiene de su ser, de las afirmaciones que vienen de su saber, de lo que dice que conoce. Se trata de lo inconsciente que viene a ser tropezar las certezas que toma para definir su ser. Dice Freud, lo inconsciente es la tercera de las heridas al narcisismo de la humanidad. La primera fue la afrenta cosmológica de Copérnico. No somos el centro del universo. La segunda es la herida biológica hecha por Darwin. Somos una especie que también va a desaparecer. Y la herida producida por los efectos de la vida anímica inconsciente sería el yo no es dueño de su propia casa. El sujeto cartesiano se ve acosado por ello, entonces, por eso que le falta a la disposición de su pensamiento, de su pienso, luego soy. De ahí la refutación de Lacan, al cogito ergo sum. Pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. Es decir, soy en el inconsciente. Esta relación paradojal, no soy en el saber, soy en lo que no sé, tiene un desenlace, la constitución de síntomas encarnados en cada subjetividad, en su singular y radical diferencia. Si el síntoma es una formación del inconsciente que no puede traducirse por el saber, entonces, ¿cómo nos enteramos de su insistencia?
por vía de aquello que, del goce, puede hacerse notar acompañado de repeticiones. En la clínica escuchamos hablar de esto mediante enunciaciones del tipo: otra vez lo hice, pensé que ya lo había superado, pero no fue así. Pensé que ya había tocado fondo, pero no, caí más bajo. Una vez más me pasó. Hay momentos en que me siento así y entonces vuelvo a... El asunto es que cuando al síntoma ya no se le goza, causa sufrimiento o dolor existencial. Pero no quiero dejar de insistir en que el problema es paradojal y por lo tanto no se resuelve. Las paradojas no se resuelven, no se superan, de ellas no se puede hacer síntesis. De entrada, porque el síntoma es una defensa que opera mucho en las formas imaginarias del ideal del ser. Con su síntoma, las subjetividades se defienden de aquello que tiene que ver con lo ominoso de su vida pulsional. Desvían la puesta en marcha de algo que está más allá del campo del placer. Segundo, porque precisamente eso que pulsa insistentemente en la subjetividad no para de insistir en la búsqueda de esa satisfacción en la insatisfacción. Este desencuentro tiene lugar en los modos en que una singularidad vive su síntoma, desencuentro que le causa malestar existencial, escribe Freud. En efecto, en los seres humanos sucede que los reclamos de las pulsiones, reclamos que por cierto desbordan el ámbito del individuo, aparezcan ante él, el yo, como uno de sus peligros, que lo sienta como amenaza a su autoconservación o su autorrespeto. Entonces el yo se pone a la defensiva, deniega esas pulsiones, la satisfacción deseada, y las constriñe a rodeos de una satisfacción sustitutiva, rodeos que se dan a conocer como síntomas neuróticos. Ahora bien, si para el campo del psicoanálisis esto es incurable, entonces, ¿cómo se le da un tratamiento? Voy a decirlo con Elena Viso: posibilitando que el analizante deje de alimentar de sentido sus síntomas. Y no obstante, abandonar esta tentación de sentido no se hace con, está bien, abandonaré mi sentido, no se hace con una receta médica, no es un procedimiento mecánico, es un acto contingente, imposible de producir al antojo de quien busca hacer algo con sus síntomas, por lo menos para que ya no le haga sentir miserable, para no estar al servicio de sus pulsiones de destrucción. No es cuestión de voluntad, la voluntad fracasa. No es asunto de querer por querer. Renunciar a la búsqueda de sentido es un acto que desde ningún modo es resultado de una pedagogía de la existencia, de educar al sufriente para que ya no repita lo que le hace gozar con dolor. Dejar de alimentar de sentido al síntoma es romper con la comprensión imaginaria que se tiene de éste, toda vez que lo imaginario en el ser es el registro que impide cambiar la manera de interrogar los problemas adheridos a los rasgos de su propio síntoma. La apuesta sería ya no cargar de imaginario al síntoma, sino de que el analizante hilvane un acto que le permita leer su síntoma a la luz de la imposibilidad de curarse de este mismo. Escribe Freud: el yo se dice que eso es una enfermedad, una invasión ajena, y redobla su vigilancia, pero no puede comprender por qué se siente paralizado de una manera tan rara. Frente a esos hechos, la psiquiatría sin duda rechaza la idea de que unos espíritus ajenos se hubieran infiltrado en la vida anímica. Pero por lo demás se limita a decir, encogiéndose de hombros: degeneración, disposición hereditaria, inferioridad constitucional. Por el contrario, ante la imposibilidad de curarse de un síntoma, el psicoanálisis apuesta por una ética de un acto, de ese acto que el analizante le permita vivir su síntoma de otro modo. Así, pues, eso que hay de ominoso en la vida psíquica del sujeto, que le es verdaderamente un escándalo, que le atormenta indefinidamente, puede transformarse en otra manera de vivirlo, enunciándola por vía de sus aporías. Digamos, asumiendo una situación que contradice el sentido común.
En este contexto, la interpretación por el equívoco será el modo de tratar el síntoma. Llegados a este punto, y con autorización de mis analizantes, de una de mis analizantes, me gustaría describir brevemente un caso que atendí aproximadamente hace 6 años. Ella es una mujer joven menor a 30, profesionista del área de la medicina y estudiante de maestría relacionada a temas afines. Llegó a mi consultorio por medio de recomendación por un joven que estuvo trabajando conmigo. Desde las primeras entrevistas, habló del abuso que sufrió a los 6 años y luego a los 11 años, en cada caso por uno de los novios de su madre. En una sesión, dijo que ella no sabía lo que le hacían, únicamente describía cierto placer que le producía el contacto que tenía con estos hombres, perversos por supuesto. En ambos casos, el abuso físico terminó cuando su abuela descubrió lo que estaba pasando. Sin embargo, en la segunda ocasión, hasta los 11 años, por fin, su abuela le dijo lo que significaba: te han violado. En ese momento, la joven describe que sintió como un cortocircuito que le causó mucho sufrimiento. Es así que muy chica comienza su vida sexual. Experimenta con hombres y mujeres, en la escuela y en su trabajo, pero siempre con un rasgo común, ofreciendo su cuerpo para el goce del otro, pero mediante la producción de dolor físico y dolor afectivo. Esto lo va a estar repitiendo en muchos momentos. Por un lado, advirtiéndoles a sus parejas sexuales que ella no quiere nada serio, que solo quiere disfrutar, y a su vez ella va a estar buscando a alguien que le ame. Durante sus sesiones va a interrogar lo que para ello eso puede significar. Interroga lo que le sucede con su pareja sentimental, que ella nombra como un hombre narcisista y violento. Interroga lo que le sucede con lo que le exige su jefe inmediato, que tiene que ver con participar en juegos sexuales con una de sus compañeras. Interroga por qué ella no puede vivir su sexualidad de forma normal. Interroga lo que las mujeres quieren de ella en el terreno de lo erótico. Tras avanzar en sus sesiones, ella va haciéndose cargo del modo de vivir su sexualidad, hasta que un día me dice: ya acepté que no puedo llevar una sexualidad normal. Me gusta experimentar con varias personas. También ya descubrí que en mis relaciones sexuales he confundido el dolor disfrazado de placer, que yo únicamente le doy placer a mis parejas con mi dolor. Y es algo que ya no hago más. Pocas semanas después, ella decidió concluir sus sesiones diciéndome: Isra, voy a seguir buscando a alguien que me ame, dejando claro que la relación debe ser abierta. No tengo problema con eso. No tengo problema con los juegos sadomasoquistas, pero ya descubrí que yo puedo decir hasta cuándo parar. Pues bien, con esta breve descripción, quiero señalar que en el psicoanálisis, el tratamiento de los síntomas subjetivos, síntomas que son con efecto de vida anímica inconsciente, lejos de curarse, el analizante tiene la posibilidad de tomar una posición ante ello que le acontece. Como Freud sugirió, el psicoanálisis no solo ha tenido la curiosidad de interrogar los síntomas en cada subjetividad, sino que demostró en un material que toca personalmente a cada quien y lo obliga a tomar una posición frente a ese problema. En la descripción del caso que acabo de enunciar, se logra escuchar la posición que ella toma ante la vida sexual que vive y el deseo de ser amada. No busca resolverlo por vía del ideal de cómo deben ser las relaciones amorosas, sino asumiendo la responsabilidad sobre cómo ella lo quiere vivir. Tiempo después, intentó regresar a mi espacio, pero durante esas pocas semanas no logré sostener una transferencia analítica. No obstante, ella ya hablaba de lo que se tenía que hacer cargo, en qué había participado para sentirse así de mal, y mencionaba por qué no había permitido tal situación o acción. Pues bien, espero haber ilustrado esto que hoy propuse ensayar a título de lo inconsciente como un reverso del bien psiquiátrico. Bueno, pues muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo al doctor Enrique Islas por su trabajo, que nos hace reflexionar desde la crítica
Perdón, Israel, Enrique Israel.